Pues hoy voy a comenzar una parte, o sea, una miniserie de dos partes, o sea, y es hablar de la visión. En sí, en pantalla, pues lo tenemos, o sea, parte 1 es visión, es preparados para crecer. O sea, entonces, hoy vamos a estar hablando el tema espiritual. Aún yo creo que es importante tener la parte espiritual para luego tomar pasos. Y bueno, y la próxima semana estaremos hablando más concretamente de algunos pasos, algunas cosas que vamos a estar haciendo. Pero en resumen, o sea, yo sí veo este año, o sea, Dios quiere, ha preparado cosas y estamos preparados para crecer y nada más es tomar algunos ajustes, pasos, etcétera. Pero pues vamos a ir viendo eso. Bueno, una palabra, un pasaje que se nos ha hablado personalmente a nosotros, a Itzel y a mí, o sea, desde un principio, desde casi casados, antes de tomar el pastorado, es el siguiente pasaje que vamos a leer, pero es una palabra que luego se nos ha dado a la iglesia varias veces. Y bueno, vamos a leerlo, que es Isaías 54, versículos 2 y 3. Y dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia satisfará a las naciones y satisfarán las ciudades asoladas. Bueno, Dios nos ha hablado esto desde un principio. O sea, ya habla de preparación realmente. Yo te pregunto, si alguien dijera, te voy a regalar una casa, te voy a dar una casa más grande, ¿qué harías? Darle dos de eso, dice. Pero ¿qué harías aún? O sea, yo creo que muchos, o sea, ya por lo menos yo me pondría ya a imaginar qué muebles o cómo quiero organizar la casa, qué quiero hacer. O sea, ya me pondría a darle vueltas preparándome para la casa más grande. O sea, yo creo que como todos me emocionaría, pero muchas veces, o sea, es que es eso. Y Dios nos ha hablado de, o sea, aún en diferentes ocasiones, aún de que viene una gran cosecha y de preparar las redes. O sea, y Dios nos ha dado este pasaje varias veces de ensancha el sitio de tu tienda, prepara. O sea, y entonces para eso hace falta una preparación, hace falta hay ciertas cosas que tenemos que hacer nosotros, pero vamos a ver algunas bases, algunas cosas espirituales para el crecimiento o aún este tema de preparados para crecer. Bueno, pues vamos a ir viendo algunos diferentes puntos. Vamos a estar viendo como 3 puntos el día de hoy, que es el crecimiento expone nuestras debilidades. Número 2, nos preparamos para crecer porque Dios ya actuó. Y número 3, la misión fluye de la autoridad, no de nuestra perfección. Entonces vamos a entrar directamente en el punto número 1, que es el crecimiento expone nuestras debilidades. Y vamos a estar viendo en Hechos capítulo 6, porque hubo una situación, pero lo que está sucediendo en el contexto, en esta situación, es que la iglesia primitiva estaba creciendo y en Hechos nos dice que los discípulos se multiplicaban, pero con el crecimiento vino un problema. ¿Sí han notado eso? Que a veces cuando uno está creciendo, no sé si alguno se acuerda de niño, y estaba creciendo. No sé si a alguno le pasó que hubo unas rachas donde creciste y creciste muy rápido. Y hubo dolores o hubo diferentes cosas. Y eso muchas veces son signos de crecimiento. Entonces aquí vemos un problema que surgió por el crecimiento de la iglesia. Entonces en Hechos capítulo 6, 1 dice, en aquellos días, como él era el número de los discípulos, iba en aumento. Los judíos de habla griega se quejaron contra los judíos de habla hebrea, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria.
No sé si ves lo que está pasando, pero hay dos grupos en la iglesia. Uno que eran judíos de habla griega, que eran judíos helenistas, y del otro lado estaban los judíos hebreos. Y ambos eran creyentes. No era que uno eran creyentes, los otros no, sino ambos eran creyentes. Los dos eran parte de la iglesia. Pero las viudas de un grupo estaban siendo descuidadas. O sea, era una situación, un problema. No se estaba atendiendo, no se estaba cuidando esa parte. Y el crecimiento, o sea, porque dice que los apóstoles estaban creciendo, o sea, estaba creciendo la iglesia en ese tiempo. Y cuando hay crecimiento, esto muchas veces crea problemas. O sea, crea situaciones incómodas, situaciones. Y no era porque era pecado, no era porque había rebelión, era simplemente que la estructura que habían creado funcionaba quizás para 100 personas, pero ya había crecido. O sea, y yo creo que es lógica, todos lo entienden esto. Una estructura para 100 personas funciona para 1000 personas, para 2000, 5000. Entonces, o sea, hay que hacer ajustes. Y a veces seguimos operando como si fuéramos solo 100 personas. Y aún la iglesia aquí, o sea, está creciendo. Y ha habido situaciones incómodas, o sea, y si no, le puedes preguntar a cualquiera que ha habido dolores de crecimiento. Pero ¿cuál fue la respuesta de los apóstoles? Vamos a verlo en Hechos capítulo 6, versículo 2 al 4, y dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por lo tanto, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros, en cambio, continuaremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Les pregunto, ¿qué hicieron los apóstoles? Ignoraron el problema. No dijeron eso, no, o sea, no dijeron que no era importante, sino realmente trataron el tema. Abandonaron su llamado. No, es que con esta gente no se puede. Eso nunca pasa, ¿verdad? No dejaron de predicar para resolver todo ellos mismos, sino delegaron, como mencionaron, a personas llenas del Espíritu Santo. Buscaron a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La verdad, en otro momento igual predico sobre esto, pero la importancia de estar lleno del Espíritu Santo. Bueno, ¿y cuál fue el resultado de esto? Porque confrontaron, trataron y encontraron una solución, delegaron, y es más, aún dice que soltaron y se dedicaron a lo que tenían que dedicarse. ¿Y qué fue el resultado? Hechos 6, versículo 7 dice: y la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Cuando respondieron al problema, ¿qué pasó? Hubo más crecimiento y es más, se aceleró el crecimiento. Entonces a veces no sé si te pasa, y mucho de esto lo que estamos viendo son cosas que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Porque, o sea, ¿cuántas veces no te has enfrentado a algún problema, alguna situación? Y muchas veces yo creo que aún Dios a veces está dejando ciertos problemas para que los trates, para que lo enfrentes, para que lo arregles. Y cuando lo haces, ¿qué sucede? Hay más crecimiento y es más, se acelera. ¿Hay alguno que alguna vez se ha sentido estancado? Yo honestamente ha habido momentos, etapas que me he sentido estancado. Y a veces es este principio que no hemos enfrentado y no hemos tratado con alguna situación en nuestra vida.
Y el resultado, o sea, cuando respondieron, hubo crecimiento y más se aceleró. Pero no solo eso, la palabra creció, los discípulos se multiplicaron, incluso habla de que sacerdotes, muchas veces los más difíciles de convencer, obedecieron la fe. Hubo fruto. ¿Y esto cómo podemos aplicarlo? La realidad es que la iglesia en crecimiento va a exponer puntos ciegos, va a exponer diferentes dificultades. O sea, y esto es algo que no es de tenerle miedo y no confrontarlo, sino hay que tratarlo, confrontarlo, y eso va a provocar más crecimiento. Esto no es señal de fracaso, no es señal de que Dios no está moviendo, es más bien es señal de que Dios se está moviendo, porque hay movimiento, hay crecimiento. La pregunta no es ¿por qué tenemos problemas? Más bien la pregunta es ¿cómo respondemos a los problemas? Y yo te pregunto, ¿cómo hacemos cuando llegan problemas? ¿Cuando llegan problemas a la iglesia o llegan problemas a tu vida personal? ¿Los ignoramos? ¿Les parece buen plan? Nos frustramos. Muchas veces hacemos eso. Queremos tapar, no ocurrió, o nos frustramos, pero lo que tenemos que hacer es enfrentarlo con sabiduría y con el Espíritu Santo. Y es que cuando confrontamos, tratamos, va a haber crecimiento. El punto 2 habla de prepárate porque Dios ya actuó. Y leímos desde un principio Isaías 54, ensancha el sitio de tu tienda. ¿Y sabes cuál es el contexto o de dónde o a quién le está hablando Dios? La realidad es que Dios le está hablando, y lo vamos a leer en un momento, pero le está hablando a una mujer estéril. Y vamos a leerlo en un momento. Pero para entender el contexto, tienes que estudiar el capítulo anterior. Hoy no lo vamos a estudiar, pero Isaías 53 es el capítulo que dicen el siervo sufriente. Y realmente el capítulo 53 está hablando la profecía más clara del Mesías. Y está hablando de que iba a sufrir por nuestros pecados. Entonces el contexto, el estudiar el Isaías 54, tienes que entender el contexto, de dónde viene. Está continuando, realmente el Mesías, y en este caso estamos viendo a Jesús que murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Si no entendemos eso, no vas a entender Isaías 54. Y aún un versículo en Isaías 53 dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿A qué te suena eso? ¿Quién sufrió de esa manera? Que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Fue Jesús en la cruz. Pero sabes, este pasaje, Isaías, fue escrito cientos de años antes de Jesús. Esto fue escrito antes de que sucediera, antes de que Jesús estuviera. Bueno, vamos a entrar en Isaías 54, 1, porque esto es a quien le está hablando. Y le dice, regocíjate, suena bien, oh estéril. Una mujer estéril es una mujer, todos lo sabemos, pero que no puede tener hijos. En otras palabras, una forma de verlo es no tiene futuro, porque no va a tener descendencia. Pero sin embargo, Dios le está diciendo, regocíjate. Y no solo se queda ahí, sino continúa y dice, la que no daba luz, prorrumpa en cánticos de júbilo y exclama con alegría. No solo alégrate, sino aún, ponte con cánticos de júbilo y exclama con alegría.
la que nunca tuvo dolores de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Dios le está hablando aquí a una mujer estéril, pero realmente lo que le está hablando es al pueblo de Israel. Porque estaban en exilio o saliendo de exilio, y Dios le está hablando: mira, tú te has sentido así, que ya no tienes futuro, que tú has sido de la burla de los demás, no tienes futuro, no tienes a dónde ir, pero sin embargo Dios le está diciendo, alégrate, regocíjate, ponte a cantar. ¿Por qué? Y vamos a ver Isaías 54, 2 y 3, y dice, porque viene algo mayor. Dice, ensancha el sitio de tu tienda. Ahí entra el pasaje que leímos al principio. Y aquí, en este pasaje está hablando cuatro diferentes puntos de acción. Está diciendo, ensancha el sitio de tu tienda, extiende tus cortinas, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Eso es para crecimiento. Es que viene un futuro, viene un cambio, viene algo bueno. Y Dios está diciendo, prepárate para el crecimiento. Y eso es lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel. Y era un pueblo que estaba desanimado, que sentía que no tenía futuro, un pueblo que se sentía que era la mofa, la burla de todos los demás. Pero Dios le está diciendo, prepárate para crecimiento. Pero ¿por qué se preparan? ¿Se preparan para que Dios actúe? No, se preparan porque Dios ya había actuado. ¿Se acuerdan el contexto? Porque el Isaías 53 está hablando del Mesías. Lo que Jesús ya hizo en la cruz. Por lo que Él hizo, prepárate. Ya no es cuestión de lo que yo hago, ya no es cuestión de que yo tenga planes, sino es Dios ya actuó, Dios ya hizo, y por ello yo me preparo para lo que ya viene. Isaías 54 viene después de Isaías 53. La preparación viene después de la redención. Ensanchamos la tienda porque el siervo ya sufrió por nosotros. Preparamos para el crecimiento porque Jesús ya murió en la cruz. Esto es un cambio de perspectiva. Para muchos cristianos viven así. No sé si te suena. Si me preparo bien, Dios me bendecirá. Si hago suficiente, Dios se moverá. Quizás algunos aún dicen, si oro, si ayuno más, entonces Dios va a actuar. ¿Te suena eso? Honestamente, si soy sincero, yo a veces sí he pensado o he actuado así. Solo tengo que hacer esto y ya Dios va a responder. Me tengo que preparar y luego puede suceder esto. Tengo que sacrificarme más, pero la perspectiva tiene que estar al revés. No tiene que ser como yo hago para que Dios se mueva, sino es Dios ya se movió, entonces yo respondo a lo que Dios ya hizo. No nos preparamos para provocar a Dios. Nos preparamos porque Dios ya se movió y queremos estar listos para lo que viene. Y más adelante en Isaías 54:10 habla lo siguiente. Dice, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no será apartada de ti, ni mi pacto de paz vacilará, dice el Señor, el que tiene compasión de ti.
Y aquí está hablando de un amor inquebrantable. Aún esto viene de, o sea, le está hablando al pueblo exiliado, a los israelitas. Está diciendo, nunca más van a pasar por esto o de esa manera. No sé si les suena otro pasaje en la Biblia donde Dios le dice o da una promesa. No sé si han visto de afuera, igual ahora con la lluvia, igual van a ver un arco iris. ¿Y de qué simboliza el arco iris? Nuevo pacto, pero también está hablando de una promesa que Dios le hizo a Noé, que nunca más iba a inundar la tierra. Porque inundó por un juicio. El exilio fue por un juicio. Pero Dios dijo, nunca más se va a apartar mi amor de ti. O sea, nunca más. La visión que tenemos, o sea, que tengo para este 2026 no es nuestra estrategia para hacer que Dios se mueva, sino más bien la visión es nuestra respuesta a lo que Dios ya ha hecho. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Yo te pregunto, o sea, algunas preguntas que tengo. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida que todavía no has reconocido? ¿Dios ha obrado, ha hecho algo en tu vida que igual no has visto? Que Dios abra nuestros ojos para ver. ¿Qué temporada estéril está a punto de dar fruto? ¿Estás preparando tu tienda para lo que viene? Porque esto lo que estoy hablando es lo que yo estoy sintiendo para la iglesia, pero también lo puedes aplicar a tu vida. Porque Dios también está obrando en ti. Y iglesia, o sea, la iglesia es solo un conjunto de personas con una misma fe, un mismo creer. Ensancha, extiende, alarga, refuerza. No porque Dios no ha actuado, sino porque ya lo hizo. Punto número 3. La misión fluye de su autoridad, no de tu perfección. Vamos a estar leyendo Mateo 28, 17, pero para darles un poco de contexto, este pasaje justo ocurre después de la resurrección de Jesús. O sea, Jesús se encuentra con sus discípulos en el monte de Galilea y aquí viene lo que vamos a leer. Mateo 28, 17 dice, cuando lo vieron, y estamos hablando de los discípulos, cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero sin embargo algunos dudaban. ¿Sí viste? O sea, estamos hablando de los apóstoles, personas que habían estado con Jesús 3 años, habían visto milagros, habían visto su muerte, habían visto su resurrección. Algunos lo adoraban, pero otros dudaban. ¿Alguna vez has tenido alguna duda? Yo he tenido dudas. Han surgido pensamientos, dudas, cosas. Y aquí eran discípulos que habían caminado con Jesús 3 años y aún así dudaban, algunos dudaban. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué piensan? Los regañó. Como en el templo que arrasó y destruyó y movió y regañó a todo el mundo. Le dice que no están listos. Le dice, espera que todos estén al 100% seguros. O sea, un versículo más tarde, en Mateo 28, 18 al 20, dice lo siguiente. Jesús se acercó a ellos, a los que dudaban y a los que alababan, y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales
a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué hizo Jesús? Estamos hablando de la gente que lo alabaron y dudaron. Estaban en el mismo grupo. Les dio una comisión. Le dijo a todos: les mandó a ser discípulos, a compartir el evangelio. Pero ¿sabes de dónde procede esto? ¿Cuál es la razón que Dios dio o cómo empezó Jesús hablando de esto antes de la comisión? Empezó diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Entonces la misión que Jesús dio a los discípulos, ¿por qué fue? ¿Fue por su nivel? ¿Por su fe? Aún más te pregunto a ti, ¿has tenido dudas? ¿Ha sido quizás porque dices, es que no estoy preparado, mi nivel de fe no es suficiente, no estoy preparado? Quizás mi confianza, no confío, no estoy seguro. O quizás dice, o perfección, o otra cosa. Pero la misión no se basa sobre nosotros, se basa sobre su autoridad. Dice, por tanto, porque yo tengo toda autoridad, vayan. Jesús dijo, porque yo tengo toda autoridad, vayan. No está basado sobre nosotros, sino lo que Él, sobre quién es Él. No dice cuando estén listos, vayan. No dice cuando ya no duden, vayan. Dice, yo tengo la autoridad, por tanto, vayan. Pero sabes, no termina con esto, porque nos da un mandato. Pero luego termina el versículo, este pasaje que leímos, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Termina con una promesa. Vayan, por mi autoridad, vayan y yo estaré con vosotros. La misión fluye de su autoridad y fluye de la presencia de Jesús. No fluye o no va basado sobre nuestra perfección. La verdad que algunos quizás están esperando sentirse listos para lo que Dios tiene para tu vida. Muchas veces Dios está hablando cosas, nos está hablando, está poniendo cosas en nuestro corazón, pero ¿cuál es la respuesta inmediata? Quizás es como Moisés, no puedo, soy tartamudo, no puedo hablar. Quizás es que aún no estoy listo, es que no estoy preparado, es que no he estudiado, es que no he... Pero sin embargo Jesús dice, ven cómo estás, mi autoridad es suficiente. Mi presencia va contigo. La adoración y la duda pueden coexistir. A veces nos descalificamos, pensamos que no somos aptos. Pero sin embargo, aquí vemos la adoración y la duda pueden coexistir. Jesús todavía te comisiona. La verdad es que no necesitas ser perfecto para recibir visión. La autoridad de Cristo te capacita. Para ir terminando, hoy vimos 3 puntos. Hoy vimos 3 cimientos que creo que son cimientos espirituales muy importantes. Y una es, no tengamos miedo de los problemas. Porque el crecimiento personal en tu vida, pero aún el crecimiento de la iglesia va a exponer debilidades. Y eso es bueno.
porque nos fortalece cuando respondemos bien. Y es más, hay crecimiento. Se acelera el crecimiento cuando enfrentamos y tratamos con los problemas, con las dificultades. Y aún te pregunto, igual en tu vida, ¿qué problemas, qué situaciones has tenido, estás teniendo o has tenido? Aún hace un par de semanas Seki estuvo hablando de crecimiento. No sé cuántos se han sentido a veces estancados. Pero una cosa es, a veces estás rodeado de problemas y te sientes estancados, pero es porque no has enfrentado y no has tratado con eso. Y cuando tratamos hay crecimiento. 2, nos preparamos porque Dios ya actuó. Ensanchamos la tienda como respuesta a su redención, no para provocarlo. Estamos respondiendo a lo que Dios ya hizo y no estamos intentando mover a Dios. Y número 3, la misión fluye de su autoridad. No necesitamos perfección, necesitamos a Jesús. La próxima semana estaremos hablando algunas cosas más enfocadas que vamos a estar haciendo este año. Pero esta semana quiero que hagas una cosa. O sea, que aún pídele a Dios. Si igual no ves o no ves, pídele a Dios que abra tus ojos. Porque hay cosas que Dios está haciendo, está obrando en nosotros. Dios ya ha preparado el camino, ya ha preparado cosas, pero porque no vemos, nos sentimos incapaces o sentimos que no podemos. Pregúntale a Dios, ¿qué has hecho tú que yo necesito reconocer? Antes de pedir más, reconoce lo que Él ya hizo. Antes de buscar una nueva visión, agradece la redención que ya tienes. Vamos a terminar con esto. Bueno, Padre, te doy gracias por tu palabra. Y gracias porque tú eres fiel. Y gracias porque tú ya obraste en la cruz. Y no es por nosotros, sino es por lo que tú ya hiciste y por quien tú eres. Es por tu autoridad que nosotros podemos avanzar. Padre, yo te pido aunque tú abras nuestros ojos para ver lo que tú ya estás haciendo, el camino que ya estás abriendo, Señor. Gracias, Señor.